Un saludo a todos nuestros hermanos de la Iglesia Dimensión Profética. Gracias por invitarme y poder compartir este tema muy interesante titulado La espada sobre la bestia. Con ustedes su servidor, el pastor Brandy Méndez. Vamos a iniciar con una parte introductoria para esta serie que vamos a ver durante 4 domingos. Así que vamos a entrar hablando acerca de el cristiano y la política, o sea, cuál es la relación entre el cristianismo y la política. ¿Podemos los cristianos involucrarnos en política? Y eso vamos a meditar brevemente en el tema de esta noche. El tema de la política ha creado controversia a lo largo de la historia de la iglesia y de la profecía. Por eso muchos adventistas del séptimo día consideran que la iglesia no debe desempeñar ningún papel político y que los miembros no deberían participar en política. Por otro lado, muchos cristianos tienen una opinión contraria y creen que es responsabilidad de todo cristiano influenciar a los políticos para construir un mundo mejor. Otros creen que no hacer nada ante las injusticias y corrupciones políticas es apoyar los errores y permitir que la injusticia gobierne en el mundo. Hay muchos cristianos radicales que plantean la dominación del Estado, ya que el Estado es secular y la iglesia es espiritual y por lo tanto superior, así que el Estado debería someterse a la iglesia. Por otro lado, un pequeño grupo de cristianos cree que solo hay que construir el reino de Dios en la tierra sin meterse a nada de la política. Quiero en este punto aclarar que no todas las personas que laboran en el sistema gubernamental son corruptas o están entregadas a velar por la agenda de Satanás. En el Estado hay gente sincera, que ama a Dios de todo corazón y que le sirve según el conocimiento que le ha sido revelado. Sin embargo, este sistema gubernamental y político llegará a corromperse y a entregarse a Satanás por completo. Por tal razón, no deberíamos buscar entrar en ese sistema político, a menos que sea la voluntad de Dios y su providencia la que nos lleve hacia Él. Pero sí es nuestro deber acercarnos a todos los que laboran en el Estado para llevarles el mensaje y darnos a conocer para votar prejuicios. Veamos ahora algunos ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron relación con la política. Hablemos un poquito primero de José. En el caso de José, él llegó a ser el segundo al mando de toda la nación y la potencia de su tiempo, que era Egipto. Pero José, para llegar a ese puesto, no hizo campaña política, solo fue fiel a Dios y Dios le puso en ese puesto. No fue el pueblo, no fue Faraón, fue Dios. José llegó como esclavo, estuvo preso, atendiendo a los presos políticos de Egipto, y por ser fiel a Dios pasó de la cárcel al palacio. Ahora, Elena de White en la siguiente cita nos dice que fue Dios quien puso a José en ese puesto y que los puestos políticos conllevan grandes peligros para la fe. Escuchemos estas citas. Pero una mano divina estaba para abrir las grandes puertas de la prisión. Desde el calabozo, José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto. Era un puesto honorable, sin embargo estaba lleno de dificultades y riesgos. Uno no puede ocupar un puesto elevado sin exponerse al peligro. Así como la tempestad deja incólume a la humilde flor del valle mientras desarraiga al majestuoso árbol de la cumbre de la montaña, así los que han mantenido su integridad en la vida humilde pueden ser arrastrados al abismo por las tentaciones que ocasionan el éxito y el honor
mundanos. O sea, no cualquiera puede navegar en esas aguas porque las tentaciones son muy fuertes y tú puedes sentirte íntegro en tu fe siendo pobre, siendo humilde, siendo alguien no muy conocido. Pero ahora imagínate si podrás mantener esa fortaleza siendo orgulloso, siendo arrogante, siendo popular, ganando mucho dinero o teniendo acceso a mucho poder. Ya no sería la misma tentación. Otro ejemplo es el ejemplo de Daniel, que alcanzó las cumbres del poder civil en la potencia política de su tiempo. Él llegó a ser un gran sabio en el reino de Babilonia y por su integridad y temple llevó al mismo rey Nabucodonosor a los pies de Dios. Daniel tenía claro que primero era un representante de Dios ante el imperio babilónico y que más tarde lo fue ante Ciro el persa y Darío el medo. Daniel estuvo en la política en contra de su voluntad, ya que al igual que José llegó como esclavo, como prisionero de guerra a esa nación. No hizo política. Solo fue fiel a Dios y a sus principios de salud, de consagración, y recibió gran sabiduría. A Daniel le ofrecieron ser el tercero en el reino de Babilonia, porque Belsasar era el segundo, lo cual rechazó. Ahora, Elena de White alaba la integridad de Daniel y confirma que Daniel llegó a ese puesto sin hacer política. Escuchemos esta cita en el libro de Profetas y Reyes, página 400. Lo experimentado por Daniel como estadista de los reinos de Babilonia y de Medo-Persia revelan que un hombre de negocios no es necesariamente un maquinador que sigue una política de conveniencias, sino que puede ser un hombre instruido por Dios a cada paso. Fue un ejemplo de lo que todo hombre de negocios puede llegar a ser cuando su corazón haya sido convertido y consagrado y cuando los motivos sean rectos a la vista de Dios. Y en la siguiente cita, Elena de White aconseja a todos los políticos para que sus registros sean como los de Daniel en las cortes de Babilonia, cuando todas sus transacciones administrativas fueron sometidas al escrutinio más escrupuloso, no se encontraron faltas en ningún renglón. Pone de relieve el hecho de que un hombre de negocios no necesita ser una persona intrigante y política. Debe ser un hombre instruido por Dios a cada paso. Daniel, mientras era el primer ministro del reino de Babilonia, era también un profeta de Dios y recibía la luz de la inspiración celestial. Esta está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 236. Eso significa, hermanos, que los políticos, si lo desean, si lo quieren, pueden llegar a ser grandes hombres y mujeres para la gloria y honra de Dios. Por eso, los hombres y mujeres que procuren ocupar puestos destacados de poder y autoridad civil deben estar comprometidos con su trabajo, con su pueblo y con Dios. El siguiente ejemplo es el ejemplo de Jesús. Sí, Jesús también tuvo que lidiar con el poder político de su tiempo. Él enseñó el verdadero equilibrio en la relación iglesia-estado con su vida y trato con los políticos de su tiempo. ¿Qué nos enseñó Jesús con su vida y ejemplo en relación a la política? He aquí algunas lecciones. Jesús enseñó claramente que las dos esferas, o sea, la iglesia y el Estado, la política y la religión deben mantenerse separadas. Así lo dice Mateo 22, 21. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jamás usó la fuerza para imponer el evangelio. Eso nos lo enseña Mateo 5, 38 al 48. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si
si te obligan a llevar una carga, una mía, ve con él 2. O sea, Jesús no usó la fuerza para imponer el evangelio, no hizo uso del Estado para imponerse como Mesías. Jesús enseñó que aunque el ambiente que nos rodee sea corrupto, con su ayuda y siguiendo su ejemplo se puede uno mantener fiel e íntegro. O sea, no hay excusa para la corrupción, ¿verdad? Si dependemos del Señor, no hay excusa para la corrupción. Además, Jesús habló acerca de las tentaciones. ¿Fue tentado Jesús para tener puestos políticos? Sí, en 2 claras ocasiones. Primero, en la segunda tentación en el desierto. Esta tentación nos enseña, en primer lugar, que muchos de los reinos de este mundo son dominados por Satanás. En segundo lugar, nos enseña que Satanás se los da a quien lo adora a él como Dios. En tercer lugar, esta tentación nos enseña que los reinos y quizás los reyes de este mundo han sido entregados en las manos de Satanás. Y en cuarto lugar, vemos lo que Jesús nos enseña en esta tentación. Y es que todos los cristianos debemos tener claro a quién hemos venido a servir y a quién hemos venido a adorar. Porque los reinos de este mundo pueden desviarte de la misión que Dios te ha encomendado. Ahora, escuchemos lo que Elena de White comenta sobre esta tentación registrada en Lucas 4, 5 al 8, en la cual Satanás le dijo a Jesús: si postrado me adorares, todos los reinos de este mundo te daré. O sea, te daré el poder político. Entonces, dice esta cita en El deseado de toda la gente, página 104, lo siguiente: cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. El que se había revelado al cielo ofreció a Cristo los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal. Pero Cristo no quiso venderse. Había venido para establecer un reino de justicia y no querría abandonar sus propósitos. Satanás se acerca a los hombres con la misma tentación y tiene más éxito con ellos. Les ofrece los reinos de este mundo a condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia y satisfagan su egoísmo. Tremenda cita de Elena de White, ¿verdad? O sea, así como fue tentado Jesús, así el diablo tienta a los seres humanos ofreciéndoles poder, ofreciéndole altos puestos, fama, dinero, placer. Entonces, el segundo caso claro en el cual vemos una tentación en relación a la política con Jesús está en San Juan capítulo 6. Y fue cuando Jesús alimentó a una gran multitud. Suceso muy significativo, ya que aparece en los 4 evangelios. Después de alimentar espiritualmente a esa gran multitud, los alimenta físicamente. Los discípulos, en especial Judas, al ver este grandioso milagro, incita a la multitud a proclamarlo rey y tomar el poder civil por la fuerza. Pensaba que con un líder como Jesús no podían perder porque sanaría a los heridos, les proporcionaría alimento y haría grandes señales milagrosas para vencer a sus enemigos. Ahora, vean lo que Elena de White dice ahí mismo en El deseado de toda la gente, página 340 y 341. Escuchen la cita. En su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Consultando entre sí,
convinieron en tomarle por fuerza y proclamarle rey de Israel. Los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Pero Jesús vio lo que se estaba tramando y comprendió que la violencia y la insurrección seguirían a un esfuerzo hecho para colocarle sobre el trono, y la obra del reino espiritual quedaría estorbada. Sin dilación, el movimiento debía ser detenido. Llamando a sus discípulos, Jesús les ordenó que tomasen el bote y volviesen enseguida a Capernaum, dejándole a él despedir a la gente. O sea, Jesús enérgicamente reprendió a los discípulos y los mandó de regreso, y después despidió a la multitud para bloquear esa intención de ponerlo como rey de Israel, porque Jesús no vino a buscar puestos políticos a este mundo. Jesús lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo, dijo claramente. Ahí en San Juan capítulo 18, verso 36, capítulo 19, verso 10 y 11. El reino de Cristo no es de este mundo. Por esa razón, los que seguimos a Cristo hemos de renunciar a nuestra nacionalidad, a nuestra raza y a nuestra clase social cuando nos entregamos a Jesús. ¿Qué significa eso? Que el día que yo recibí el llamado de predicar el evangelio, me olvidé de mi nacionalidad, porque yo le voy a predicar a guatemaltecos, hondureños, mexicanos, americanos, europeos, africanos, asiáticos, a quien sea, a cualquier persona de este mundo, he sido llamado a predicarle el evangelio. No importando su raza, su color de piel, no importando su clase social, si es rico, pobre, clase media, clase baja, Dios me ha llamado a llevarles el evangelio, porque el evangelio es el evangelio del reino de los cielos, no del reino de este mundo. Por esa razón debemos comprender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Los representantes del Estado creen tener prerrogativas de apresar, de condenar a los supuestos disidentes religiosos. Pero al final Dios dará la última palabra y dará el reino a sus santos. Ahora, otro ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de la relación de cristianos con política o políticos es el del apóstol Pablo. Aquí arriba vemos la cárcel mamertina, como era en el tiempo de Pablo. Tuve la oportunidad de pasar por ahí, ¿saben? En un viaje que realicé con otros hermanos a Roma. Cuando estaba yo caminando por la ciudad antigua de Roma, de camino hacia el Coliseo, noté este rótulo que decía Carcere Mamertino, o sea, la cárcel mamertina. Y entonces dije, no, hombre, yo tengo que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque nos recuerda el lugar donde tanto Pablo como Pedro estuvieron prisioneros. Hablando en esta ocasión acerca del apóstol Pablo, debemos recordar que el apóstol Pablo llevó el evangelio a la clase gobernante del Imperio Romano. Le predicó, o mejor dicho, presentó su defensa ante Félix, Festo, Agripa y Berenice, quienes eran las autoridades civiles de su tiempo. Pablo apeló al poder civil para salvarse de la persecución religiosa que hacían sobre él los judíos. Y Dios lo libró de muchos ataques a muerte por parte de los judíos, pero fue muerto, decapitado a manos del Estado en el año 65 después de Cristo por orden de Nerón, quien era el César de Roma en ese tiempo. He aquí algunos consejos que nos da el manual de la iglesia en relación a la política. En la página 127, en la revisión 2010, dice:
Debemos apoyar con nuestros servicios y nuestros medios y hasta donde sea posible y coherente todos los esfuerzos correctos en favor del orden y el mejoramiento social. Si algo va a traer orden y mejoramiento social, debemos apoyarlo hasta donde sea posible y coherente. También el manual de la iglesia ahí mismo dice lo siguiente: debemos mantener siempre tranquila y firmemente una actitud intransigente en favor de la justicia y la rectitud en los asuntos cívicos, ¿verdad? O sea, debemos dar un buen ejemplo. Como cristianos adventistas, debemos dar buen ejemplo. Debemos ser los mejores ciudadanos a donde quiera que nos encontremos. He aquí otros consejos en cuanto al cristiano adventista y la política, ¿verdad? Hay que evitar aconsejar sobre cuestiones o campañas políticas. O sea, si hay una campaña política, la iglesia se mantendrá neutral. La iglesia no podrá invitar a ningún político a promover su partido a la iglesia, porque la iglesia vamos a recibir vamos a recibir a las personas de cualquier partido político, porque la iglesia no ofrece promesas políticas, ofrece promesas de vida eterna a quien quiera escucharlas. La iglesia no va a apoyar a ningún partido político en concreto. Si alguien decide hacerlo, debe hacerlo de manera personal, ¿verdad? No a nombre de la iglesia. También debemos abstenernos de participar en partidos o mítines políticos. ¿Por qué? Porque como miembros de la iglesia, en un mitin puede pasar algo, puede ocurrir algo que denigre el evangelio y nuestra imagen se verá relacionada con ello, ¿verdad? Por esa razón, si un hermano en su libertad de decisión quiere estar en una campaña política, puede hacerlo, pero lo mejor sería que renunciase a sus privilegios si es que los tiene. Entonces, la decisión de cómo votar o por quién votar es individual. La iglesia no va a recomendar por quién votar. Podrá dar algunas directrices o consejos así generales, pero jamás específicos. Y antes de votar, el cristiano debería orar bastante y basarse en lo que cree que será mejor para el país y para continuar la proclamación del evangelio a la hora de votar. En conclusión, hermanos, este tema introductorio nos habla un poco acerca de la relación del cristiano y la política. Podemos ver que algunos personajes tuvieron relación directa con la política, pero jamás la buscaron. Fue Dios quien providencialmente los puso ahí, como el caso de Esther también, ¿verdad? También tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña de una manera correcta cómo relacionarnos con la política o los políticos. Pero en términos generales, como iglesia, como miembros, siempre debemos buscar promover y defender la libertad religiosa, la libertad de culto. Los adventistas del séptimo día reconocemos la función legítima de legislar que tienen los distintos gobernantes y respetaremos sus normas siempre y cuando éstas no choquen con un escrito está. Los adventistas del séptimo día preferimos obedecer a Dios en primer lugar. Esa es la razón, ¿verdad? Y los adventistas del séptimo día creemos que sí se puede participar en los procesos de votación, pero jamás le diremos al miembro por quién deben votar. Esa decisión la toma cada miembro de manera individual. Así que prepárense para el próximo tema, que será la espada del poder civil, donde nos adentraremos más específicamente a la participación del Estado dentro de la profecía bíblica. Que Dios me los pueda bendecir, hermanos. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por habernos permitido estudiar tu palabra en esta noche. Queremos
hoy en esta noche orar por nuestros gobernantes, Señor Jesús, nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestros presidentes, Señor, orar por ellos, Señor. Señor Jesús, dale sabiduría, toca sus corazones, amonéstales si es necesario, Padre, todo con el objetivo de cumplir la función por la cual se les han elegido. Señor Jesús, ayúdanos pues a tener sabiduría a la hora de relacionarnos con la clase política, Señor, y ayúdanos también a ser buenos ciudadanos para nuestra nación y para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.